María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He sido invitado para compartir algunos pensamientos sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Este tema es actual por varias razones. El mes de junio en que se realiza este sencillo compartir es el mes del Sagrado Corazón y es el mes en el que celebramos la fiesta del Corpus Christi, que precisamente es la gran fiesta de la presencia de Cristo en la Eucaristía. De hecho, en este momento, como ya de seguro muchas de ustedes saben, tenemos pocos días para la celebración de Corpus Christi. En el calendario litúrgico de Colombia estamos hablando del próximo domingo. Estamos muy cerca. Puede decirse que este tema llega muy oportuno en ese sentido. Ese es un primer punto. Pero además este es el mes del Sagrado Corazón. Es el mes en el que Cristo nos invita a descubrir su amor. Y si lo pensamos bien, hay una profunda relación entre estas dos celebraciones, porque en la Eucaristía está presente el Señor y en la fiesta, en la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón, está Él diciéndonos: aquí está mi amor, ámame tú. Nos está llamando al amor. O sea que en Corpus Christi nos ofrece su amor y en la fiesta del Sagrado Corazón nos invita a amarle. Hay una relación absolutamente preciosa y eso sucede en el mes de junio. También esta enseñanza creo que es muy oportuna para todos nosotros porque tenemos que admitir tristemente que el sentido de la presencia de Cristo en la Eucaristía se ha visto por una parte controvertido y por otra parte disminuido. Atención a esas dos palabras, controvertido y disminuido. ¿En qué sentido se ha visto controvertido? Vamos a decir las cosas por su nombre. En algunos lugares, el más visible en días pasados en Alemania, pues se presentó el hecho de una rebeldía abierta contra el Papa y contra la enseñanza de la Iglesia, invitando a los católicos a que recibieran a protestantes de la denominación luterana, que recibieran a protestantes en los templos católicos para darles la Eucaristía. Hay que tener en cuenta que los luteranos no tienen nuestra misma fe en la Eucaristía. Ellos creen que el pan sigue siendo pan, solo que es pan en el que también se hace presente Cristo, pero es pan básicamente. Por eso ellos no creen en la adoración eucarística. O sea que lo que estamos hablando es de un sacrilegio a gran escala, con escándalo y con dolor de muchos de nosotros. Esto ha sucedido hace pocos días, a comienzos del mes de mayo ha sucedido, a mediados del mes de mayo ha sucedido en Alemania. Entonces, esto hace daño porque disminuye el amor y la gratitud y la conciencia que debemos tener sobre qué es la Eucaristía y quién es el que está en la Eucaristía y qué nos está dando. Resulta que nos está dando su propio ser. Como dicen varios santos, es que más no podía darnos. No podía darnos más que a sí mismo. Y eso es lo que hace que la Eucaristía esté por encima de todo otro sacramento y de hecho de toda otra celebración en la Iglesia. Entonces, esta reflexión, estimadas amigas, esta reflexión es muy oportuna porque nos ayuda a entender el dolor que debe sentir la Iglesia y que siente la Iglesia ante un hecho como esta profanación a gran escala sucedida en ese país, sabiendo que no es el único lugar donde pasan esas cosas. Pero he dicho también que la presencia de Cristo se ha visto, llamémoslo así, controvertida, incluso en medios católicos. ¿A qué me refiero con esto?
a que la pandemia ha obligado a que en muchos lugares se imponga la norma de dar la Sagrada Comunión en la mano. Para muchas personas esto es incómodo. Yo he grabado algunos videos que ustedes pueden encontrar en mi canal, están al servicio de ustedes. Está al servicio de ustedes, ese canal se llama así, Fray Nelson, en una sola palabra, como si fuera un nombre, en YouTube. He grabado algunos videos sobre este tema y quiero resumir aquí la postura mía para que estemos de acuerdo, para que sepamos en dónde estamos. Básicamente mi postura es, no me gusta, ciertamente a mí no me gusta, y la razón por la que no me gusta dar la Eucaristía en la mano es porque la gran mayoría de las personas son muy descuidadas después de recibir la comunión. Entonces, reciben la comunión en la mano, llevan la hostia a su boca y después nunca revisan la mano, con lo cual muy fácilmente hay que suponer, y con gran tristeza, que partículas de ese pan, que no es pan, sino el pan del cielo, es Cristo mismo, caen al suelo. Además, la actitud misma de reverencia y de adoración se pierde en buena parte. Nadie me venga a decir que es la misma actitud la que se tiene, por ejemplo, cuando se comulga de rodillas y en la boca, a la que se comulga con prisas, recibiendo la hostia en la mano, llevándola nuevamente con prisa a la boca sin revisar siquiera que queda en la mano. O sea que a mí no me gusta, es asunto de gusto en este momento. Pero yo entiendo dos cosas. Entiendo que hay un permiso muy claro de la Iglesia en ese sentido. Es decir, está perfectamente autorizado. Y los que dicen que comulgar en la mano es sacrilegio, están equivocados. Lo digo abiertamente, están equivocados. No es en sí mismo un sacrilegio. Sí se presta para irreverencia, se presta para pérdida de devoción y se presta para descuidos que llevan a que partículas caigan al suelo por caridad, por amor a Jesús. Cuando ustedes deban comulgar en la mano, revisen siempre qué es lo que queda en sus manos. Entonces, por una parte yo no estoy de acuerdo, pero por otra parte tengo muy claro, y así lo enseño y así lo predico, no es un sacrilegio, por supuesto que no es un sacrilegio. También tengo claro el tema de la pandemia. Algunas personas hacen un poco, llamémoslo así, me perdonan la palabra, hacen un escándalo por la comunión en la mano. No hay que hacer escándalo, hay que entender el motivo de esto. Sé que varias o muchas de ustedes participan de la Santa Misa aquí en el convento nuestro de Santo Domingo en Bogotá, por supuesto, y ustedes se dan cuenta que hay un motivo para eso. Ofrecer la comunión en la boca, que en sí mismo sería lo más deseable, en caso de pandemia tiene una limitación. Y en esto también quiero ser muy claro. Ustedes saben que cuando uno habla de estos temas recibe palo por la derecha y por la izquierda. Unas personas creen que uno está siendo muy laxo y otras personas creen que uno está siendo muy estricto. Pero fíjate que todo tiene sus razones. Si se va a dar la comunión en la boca, es prácticamente inevitable que el aliento de la persona que comulga, que es un aliento que va, por supuesto, con vapor de agua y con todo lo que tiene el aliento humano, pues llega a las manos del sacerdote. El sacerdote en sí mismo no está en peligro, en principio no está en peligro, porque ustedes se dan cuenta, quienes han participado aquí, que nosotros, sacerdotes de este convento, cuando damos la Sagrada Comunión, siempre nos limpiamos cuidadosamente las manos antes de dar la comunión y después de darla. O sea, nosotros utilizando nuestros tapabocas, el distanciamiento social y toda esa limpieza que se impone por bioseguridad, el sacerdote mismo no está en peligro. Pero ahora analiza el caso de los fieles. Si viene una persona y comulga en la boca, si esa persona está contagiada, a través de su aliento, los famosos aerosoles, a través de su aliento está transmitiendo ese virus que queda en las manos del sacerdote. La siguiente persona que comulga seguramente va a recibir de esas mismas manos. Ese es el peligro. Entonces,
con el dolor de mi alma, porque no es lo que a mí me gustaría, yo debo estar de acuerdo, y por supuesto que lo estoy, con la normativa de en la pandemia dar la Sagrada Comunión en la mano. Solamente le pido a cada persona que tenga el más diligente cuidado, de modo que no haya ofensa alguna al cuerpo de Cristo. Entonces, he querido mencionar este tema en primer lugar porque sé que es un tema controversial, porque sé que es un tema donde entra una cierta discusión, contradicción, y se han dicho demasiadas palabras duras, palabras innecesarias. No hay necesidad de lastimar a la gente diciéndole que comulgar en la mano es un sacrilegio. Pero tampoco hay necesidad de lastimar el cuerpo de Cristo diciendo que se puede comulgar de cualquier manera o se puede comulgar sin ninguna disposición del corazón o sin tener la fe plena católica. Entonces, todo esto es solamente la introducción. Estamos en la introducción. Y en esta introducción, ¿qué estamos diciendo? Que este tema es muy oportuno. Positivamente hablando, este tema es muy oportuno porque tenemos dos preciosas festividades, Cuerpo y Sangre de Cristo, donde Cristo nos está ofreciendo todo su ser y todo su amor, y el Sagrado Corazón de Jesús, donde Él nos llama a que le amemos con plenitud. Ese es el primer motivo, la oportunidad en el sentido positivo. Y también es buena, esta reflexión es muy oportuna porque nos ayuda a evitar digamos, ese bajón, esa pérdida de piedad que necesariamente se presenta por lo que hemos dicho, por las profanaciones al darle la Eucaristía a personas que no tienen la plena fe católica y por el hecho de estas controversias que dividen al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cuerpo de Cristo es la Eucaristía, cuerpo de Cristo somos también nosotros como iglesia. Todo esto para decir que el tema es muy oportuno. Yo les invito a que ahora vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica y nos vamos a encontrar unos textos en la segunda parte del Catecismo, que es la dedicada a los sacramentos, la sección de los sacramentos, capítulo primero, iniciación cristiana, artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Bueno, todos esos títulos y subtítulos nos pueden confundir un poco, entonces vamos a ser mucho más precisos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 1322, veo con alegría que hay personas que están tomando sus apuntes, eso está muy bien, eso es lo que hay que hacer. Entonces, desde el 1322 se empieza a hablar de la Eucaristía. Es una hermosura, es una belleza lo que está ahí. Es precioso simplemente. Pero ya llegaremos allá. Los números claves, para que tomes nota por favor, los números claves sobre presencia real están del 1374 en adelante. Ahí es donde encontramos los números, llamémoslos así, más importantes sobre presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno, entonces, vayamos pues a estos textos, 1322, número 1322 y siguientes. Pero yo le voy a dar a usted una clave que le va a servir para leer esta parte del catecismo. La clave es esta. La Eucaristía es, en primer lugar, acción, una acción que realiza la Iglesia en unión con Cristo. La Eucaristía es, en primer lugar, acción. Y en segundo lugar, es presencia. Por supuesto, en la acción ya está presente Cristo, pero cuando hablamos de que es presencia, estamos diciendo que el pan que es consagrado en el sacramento de la Eucaristía es pan que permanece como en el momento de la consagración, es decir, permanece como auténtico, verdadero y real cuerpo de Cristo. Entonces, para que nos ubiquemos, la Eucaristía es acción de la liturgia. De hecho, la palabra liturgia
viene de dos raíces griegas que quiere decir un trabajo, algo que se realiza, algo que realiza el pueblo de Dios. Entonces, la Eucaristía es en primer lugar una acción y luego la Eucaristía es presencia. Presencia en el sentido de que terminada la acción como tal, o sea, la celebración de la misa en este caso, permanece Cristo divinamente presente ahí. Observemos que esto es único de la Eucaristía, único. Y esto tiene dos consecuencias, de las cuales alcanzaremos a hablar con el favor de Dios al final de estas palabras. Tiene dos consecuencias muy importantes. La primera es que la Eucaristía es distinta de los otros sacramentos. Me explico. Si, por ejemplo, se hace una bendición con el agua, que es el caso eminente del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa agua sirve para el sacramento, pero esa agua no contiene la presencia de Cristo. A pesar de que San Agustín nos enseña, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Pero el agua que se utiliza en el bautismo no es agua que después vamos a adorar como si ahí estuviera Cristo presente. En la Eucaristía sí, en la Eucaristía sí. Y eso la hace totalmente diferente. Y de ahí viene la otra consecuencia. Y es que las especies eucarísticas, después de la consagración, que contienen real y verdaderamente la presencia del Señor, son adorables, adorables. Nosotros no adoramos el crisma que se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal, no lo adoramos. Nosotros no adoramos el aceite, el óleo de los enfermos que se utiliza, por supuesto, para el sacramento de la unción de los enfermos. No lo adoramos. Lo tratamos con respeto como cosa sagrada que es. El agua bendita no la adoramos, la usamos convenientemente, la tratamos con veneración, pero no adoramos el agua bendita. En cambio, la Sagrada Eucaristía sí la adoramos. Y esto se expresa de muchas maneras. En las procesiones, por ejemplo, del día del Corpus Christi, se expresa, por ejemplo, en la visita al Santísimo Sacramento, en donde todos somos invitados a postrarnos, por lo menos en algunos momentos de nuestra visita al sacramento, estamos invitados a postrarnos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que ahí está nuestro Señor. Fíjense que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, nos enseña la seriedad que tiene el tema de la postración. Nos dice el libro del Apocalipsis que el que recibió esas visiones del Apocalipsis de nombre Juan, se iba a postrar delante del ángel, de un ángel que le había servido como de guía. Se iba a postrar delante de ese ángel. Y dice expresamente, me iba a postrar para adorar al ángel. Y el ángel lo detuvo y le dijo, no, a mí no me adores, solo se adora a Dios. O sea, fíjate que la Biblia es muy clara para indicar qué actitud debemos tener en la adoración. Por eso es lamentable cuando las personas no se arrodillan en la Santa Misa, salvo caso de problemas de articulaciones, problemas graves de salud. Pero de resto es muy hermoso, es muy importante que nosotros nos arrodillemos, porque es el Señor el que está ahí. Y por supuesto, al visitar al Santísimo Sacramento, igualmente arrodillarnos, postrarnos, es el Señor el que está ahí presente. Eso no lo tenemos con ningún otro sacramento y con ningún otro sacramental, ningún otro. Hay otras ocasiones en que nos arrodillamos, eso es cierto. Por ejemplo, en una ordenación sacerdotal nos arrodillamos. Al recibir la absolución sacramental nos arrodillamos. Absolución de nuestros pecados, estoy hablando, por supuesto. Hay otros momentos, sí, en que nos arrodillamos, pero observemos lo que dice el libro del Apocalipsis. Yo me postré para adorar. Si yo me arrodillo, que yo suelo hacerlo, por ejemplo, para recibir la absolución de mis pecados, yo no me arrodillo para adorar al sacerdote, no señor. Al sacerdote se le trata con respeto, pero yo no adoro al sacerdote. La palabra adorar
es muy seria en la Sagrada Escritura, muy seria. Yo no me arrodillo en la ordenación sacerdotal, por ejemplo, yo no me arrodillo para decir en la ordenación que voy a adorar al obispo. No, el obispo lo respetamos, pero adorar solo adoramos a Dios. Entonces es claro que la Eucaristía está por encima en ese sentido de todos los sacramentos. Y eso es lo que nos recuerda el Catecismo en sus primeras líneas. Dice: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Recordemos que nosotros tenemos 7 sacramentos en la Iglesia Católica. 3 de ellos son llamados sacramentos de la iniciación. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El número 1322 del Catecismo nos indica que la Sagrada Eucaristía es la que culmina la iniciación cristiana. Y mira esta hermosura, todo este texto es muy bello. Dice: los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Ahí aparece por primera vez el sentido de acción. Un sacrificio es una acción. De hecho, sacrificio viene de sacrum facere, hacer sagrado, hacer sagrado. Entonces, a través de la Eucaristía participamos del sacrificio mismo del Señor. Por eso hemos dicho que la Eucaristía es en primer lugar acción, acción de Cristo, acción en la que la Iglesia se asocia a Cristo. ¿Y cuándo realizó Cristo ese sacrificio? Fundamentalmente en la cruz. Por consiguiente, ya nos damos cuenta que en la Eucaristía nosotros nos asociamos al sacrificio de la cruz. Por eso se ha dicho que la Eucaristía, esto me parece muy hermoso, la Eucaristía no es repetición, la Eucaristía no es símbolo simplemente, la Eucaristía no es representación tan solo, la Eucaristía es participación en el mismo sacrificio de Cristo. Por eso se utiliza a veces una palabra muy técnica, muy bonita de la filosofía: actualización. Nosotros hacemos actual el sacrificio de Cristo y nos hacemos contemporáneos con Cristo. Por eso, el ambiente general de la Santa Misa tiene que recordar la solemnidad, la belleza, la profundidad del sacrificio del Calvario. Esa es la actitud que hemos de tener en la Santa Misa. El 1323 pues nos trae un texto precioso de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es como una especie de definición de la Eucaristía. Obviamente no vamos a leer todos los números, les recuerdo, esto está desde el 1322 en adelante. Luego nos recuerda el 1324 que la Eucaristía es esa cumbre en la que nosotros podemos decir es lo más precioso que encontramos sobre esta tierra. Es decir, presencia más perfecta de Cristo ya solamente la tendremos, así nos lo permita el Señor, en la gloria de los cielos. Solamente en el cielo podremos llegar a tener esa presencia que sea más perfecta. Pero no es que haya un Cristo para la tierra y otro Cristo para el cielo. El Cristo que comulgamos en la tierra es el mismo Cristo que será nuestro alimento, nuestro premio, nuestra alegría, nuestro amor, nuestra luz en la eternidad. Es el mismo Cristo. Por eso se ha dicho que la única diferencia entre la Eucaristía y el cielo es que en el cielo el velo cae. El velo cae. Porque en la Eucaristía todavía hay un velo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no puedo directamente ver a Jesús. Únicamente lo descubro por la fe y por la fe me uno a Él. Pero no puedo ver a Jesús directamente. Hay como un velo. Ese velo es lo que se llaman las especies eucarísticas. Es decir,
Mis ojos siguen viendo lo que parece pan. Mis sentidos siguen viendo lo que parece vino. Yo sigo viendo lo mismo. Ahí está el velo. Como podemos imaginar, como una pareja que se ama. De hecho, se ha comparado muchas veces a la Eucaristía con el amor de pareja. Una pareja que se ama. Pero esta es una pareja que para abrazarse o para besarse todavía tiene un velo. Y entonces no se terminan de ver las facciones del amado o las facciones de la amada, no se terminan de ver. En el caso nuestro debemos hablar del amado porque la esposa es la iglesia. Entonces en la Eucaristía no se terminan de ver esas facciones, todavía está el velo de las especies eucarísticas. Pero, cuando llegue la gloria del cielo, el velo cae. Ya no necesitamos a las especies eucarísticas. Ya ahí podremos ver cara a cara. Como dice la primera carta de San Juan, conoceremos como Él nos conoce. Seremos conocidos como nosotros le conoceremos a Él. Esa es la belleza que tiene la Eucaristía. Por eso se le llama fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y mire este texto tan bello del Decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo nuestra Pascua. Estas palabras que acabo de leer, que repito, están en el 1324 del Catecismo y que son cita del Decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, estas palabras solamente se pueden decir de la Eucaristía, que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, lo contiene todo. Luego hay otros textos que van en la misma línea. El 1326, por ejemplo, nos dice bellamente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. La sección segunda de este artículo sobre la Eucaristía es absolutamente bella porque nos habla de los muchos nombres que tiene la Eucaristía. Entonces, en el 1328 se llama Eucaristía porque es acción de gracias. Charis en griego es gracia. Eu es una raíz griega que indica lo que es bueno, lo que hace bien. Entonces, Charis es la buena gracia o el darle gracias a Dios. Observemos la palabra que se destaca aquí, es acción. Fíjate lo que habíamos dicho, acción. La Eucaristía empieza por ser acción, luego llegaremos a la parte de presencia. 1329, la Eucaristía es banquete, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión, y porque es anticipación del banquete de bodas del Cordero. Por eso cuando se presenta hacia el final, poco antes de la comunión, se presenta la hostia consagrada, Cristo mismo, se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. O sea, la Eucaristía es banquete. La Eucaristía es fracción del pan, como aparece, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. La Eucaristía es asamblea. Este nombre se prefiere mucho entre los cristianos ortodoxos, los cuales tienen una Eucaristía plenamente válida, lo que no puede decirse ni de los anglicanos, ni de los luteranos, ni de otros. Los ortodoxos sí tienen Eucaristía válida. Los ortodoxos llaman a la Eucaristía la synaxis. Synaxis. Synaxis quiere decir, es la asamblea. Esa raíz syn indica la unión. La unión. Es la reunión con Cristo. La Eucaristía es memorial de la pasión, es el santo sacrificio, es la santa y divina liturgia, es el santísimo sacramento,
es la comunión, es misa. ¿Por qué es misa? Nos explica el 1332, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación termina llevando, invitando a los fieles a que den testimonio. Es decir, la Eucaristía nos pone en estado de misión. En estado de misión. ¿Para qué? Para que testifiquemos, ante todo con nuestra vida, testifiquemos lo que hemos recibido en la comunión, lo que hemos recibido en ese alimento precioso. Bueno, comentemos un poquito sobre por qué son tan importantes estos signos de pan y vino y luego nos vamos a la parte de la presencia, que indudablemente es la que más nos interesa en esta ocasión. Entonces dice de la siguiente manera: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué pan y vino? Bueno, es algo que el Señor mandó. Él dijo: haced esto en memoria mía. Hacia la mitad del número 1333 dice el Catecismo: en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, es decir, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, aquel antiguo y misterioso personaje del que se habla en el libro del Génesis, ve como una prefiguración de su propia ofrenda. Este Melquisedec es muy interesante, de él se habla en el capítulo 14 del libro del Génesis. Y digo que es demasiado interesante porque lo que se nos cuenta de Melquisedec es que él ofrecía pan y vino. Y esto es absolutamente inusual. En las culturas antiguas, todos los sacrificios eran sacrificios de animales. Pero Melquisedec ofrecía pan y vino. Es algo extraño, es algo llamativo. 1334, en la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra. Efectivamente, si nosotros nos damos cuenta, en el libro del Deuteronomio se ordena que cuando haya una cosecha, se lleven las primicias, los primeros frutos de la cosecha se lleven. Entonces había que ofrecer de los viñedos y había que ofrecer del trigal. Digamos, en continuidad con lo que había hecho Melquisedec. Luego otro punto que nos recuerda, la multiplicación de los panes que alimentó a la multitud prefigura la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Bueno, ustedes tienen ocasión, el libro está accesible para todos, por supuesto, en internet del Catecismo. Pasemos a la parte de la institución para darnos cuenta cómo es voluntad, cómo fue voluntad de Cristo, cómo Cristo quiso que nosotros prolongáramos en el tiempo ese acto precioso, pero ya veremos que no solamente como un recuerdo, sino como una presencia. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Esto nos hace memoria de las palabras que aparecen en el capítulo número 12 de San Juan, el que amó hasta el extremo. O sea, la Eucaristía es amor extremo. La Eucaristía es un amor extremo en el sentido de que no puede concebirse un modo más perfecto de amor. Las personas que se aman siempre tienen un doble deseo. El deseo de poseer al amado o a la amada, según el caso, el deseo de poseer y el deseo de darse. Si hay una palabra que indica un amor absolutamente sublime, un amor, digamos, sin frontera, es el decir: soy tuyo, soy tuya. ¿A quién se le pueden decir esas palabras en esta tierra? Soy tuya. ¿A quién? Pues únicamente a alguien que sea de absoluto amor, de absoluta confianza, de absoluta fidelidad. Una persona en la que hay una entrega mutua y total. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre,
En el transcurso de una cena pascual, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos. Aquí empieza la parte de la presencia. Para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía, memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Con este acto, ciertamente Cristo estaba instituyendo la Eucaristía, pero estaba instituyendo también los primeros sacerdotes. Y si vamos a ser más precisos, los primeros obispos, porque nuestros obispos son los sucesores de los apóstoles. Los constituyó los sacerdotes de la nueva alianza. Los sacerdotes de la nueva alianza. Entonces, la institución de la Eucaristía es un grito del amor de Cristo. Es un grito del amor de Dios diciendo, aquí estoy todo entero, estoy para ustedes. Por eso me gusta mucho la expresión que utilizamos en la adoración eucarística cuando decimos, el Santísimo está expuesto. Expuesto. Fíjate que ese verbo es muy fuerte, expuesto. Porque decir que el Santísimo queda expuesto, lo que está indicando es que está como sin ninguna protección, como Cristo en la cruz. Fíjate que Cristo en la cruz no solo estaba sin armas, sino que estaba sin sus discípulos, estaba sin su ropa. La desnudez de Jesús en la cruz es total, sin quien lo proteja, sin ropa que lo cubra, sin arma alguna. Está completamente desnudo en su cuerpo y en su alma, está en carne viva. Pues uno tiene que pensar que en la Eucaristía Cristo está en carne viva. Uno tiene que pensar eso. Y por consiguiente, ¿cómo tratas tú una herida que está en carne viva? ¿Cómo la tratas? Eso tiene que hacernos pensar cuál es la manera correcta de tratar a Jesús en la Eucaristía. Si tú alguna vez has tenido una herida realmente brava, como la que sucede en un raspón espantoso, como la que sucede en una cortada muy fuerte, en una quemada, la carne queda ahí, decimos carne viva, queda en carne viva. Bueno, si la Eucaristía es la desnudez de Cristo ante nosotros, en la Eucaristía Cristo está en carne viva. No hay ropa que pueda cubrirlo, no hay arma que pueda defenderlo, no hay discípulos que lo protejan, sino nosotros. Entonces nosotros tenemos que nombrarnos en nuestro corazón por amor a Él. Tenemos que nombrarnos sus custodios. ¿Recuerdas cómo se llama ese instrumento que se utiliza para la adoración, cierto? ¿Cómo se llama? La custodia. Esa es la custodia. Pues nosotros tenemos que ser las custodias, tenemos que ser los custodios de Cristo en la Eucaristía, protegiéndolo, porque está desnudo, porque está en carne viva, porque así nos amó, porque es el extremo de su amor ahí. Sin embargo, hay algo que debo advertir y es algo que me hace estremecer. Y es que el poder de Cristo en la Eucaristía es exactamente igual al poder de Cristo en la cruz. Y tú sabes que en la cruz Él fue insultado. Tú sabes que en la cruz recibió blasfemias. En la cruz hubo, si se quiere decir de esa manera, hubo profanación. En la cruz hubo profanación. Cristo está expuesto. Fíjate que el verbo es expuesto, no está impuesto sobre nosotros. Cristo no se impone, Cristo se expone. Y por consiguiente, cuando Cristo está expuesto a nuestro amor, o está expuesto a nuestra indiferencia, o está expuesto a las blasfemias, a las burlas, como sucede cuando se le da la Eucaristía al que no tiene fe en la Eucaristía. Ahí Cristo está expuesto. Entonces nosotros tenemos que declararnos los custodios de Cristo. Yo voy a ser custodio de Cristo, en primer lugar,
En primer lugar, custodio de Cristo. En primer lugar, custodio de Cristo en mi propia vida. Yo voy a ser custodio de Cristo en mi propia vida. Es decir, lo voy a tratar como se trata en carne viva. Bueno, saltamos un buen número de estos párrafos preciosos porque tenemos que llegar a la parte de la presencia del Señor. Yo les anuncié desde el principio, es el número 1373, 74 sobre todo. La presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu. Leo el número 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia. Y aquí se hace una pequeña lista que es incompleta. Está presente en su palabra. Entonces, en la Sagrada Escritura Cristo nos habla, eso está muy bien que se diga. Está presente en su palabra, muy bien. ¿Dónde más? Está presente en la oración de la iglesia, en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los que sufren, según Mateo 25. Está presente en los sacramentos de los que Él es el autor. Podríamos agregar, está presente en la naturaleza porque todo fue hecho por Él y para Él. Está presente en el cielo porque está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero sobre todo, nos dice Sacrosanctum Concilium, la constitución que antes habíamos citado, está presente bajo las especies eucarísticas. Y llegamos a nuestro número clave, el 1374. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, según lo declaró paladinamente el Concilio de Trento, están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente está Cristo entero. Me encanta esta aclaración con la que cierra el número 1374. Dice, esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales. O sea, no vamos a decir que la presencia, por ejemplo, de Cristo en los pobres no es real, sino imaginaria. No vamos a decir que la presencia de Cristo en la Biblia no es real, sino imaginaria. No, son presencias reales, por supuesto. Pero mira la explicación que nos dan. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial. Y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración que creo que viene bien. La aclaración sobre esta palabra preciosa que describe lo que sucede en la Eucaristía. Esa palabra es la palabra transubstanciación. Transubstanciación. Algunas personas han dicho que el concepto de transubstanciación es muy metafísico, es muy complicado, es muy difícil. No lo es, no lo es. Hagamos aquí, en 2 minutos, te aseguro que no me demoro más de 2 minutos, la explicación filosófica del término transubstanciación y verás que está al alcance de todos. En filosofía, ¿qué se llama sustancia? Sustancia, en griego hypokeimenon, viene de 2 palabras que significan lo que permanece debajo de. Es decir, por encima de los cambios exteriores, lo que permanece debajo de. Y por eso la sustancia, que también en griego se dice usía, la sustancia corresponde a la respuesta a la pregunta, ¿qué es esto? Supongamos que yo tengo aquí a una persona. Una persona. Vamos a suponer que tengo, qué sé yo, un cantante famoso.
aquí tengo un cantante famoso. En Colombia podríamos hablar de tantos cantantes famosos. Y al lado de él, que está ahí presente, tengo una estatua de cera. Pero la mejor estatua de cera que te puedas imaginar. De modo que si se queda quieto el cantante, yo no sé si es la estatua o no es la estatua, porque es la mejor estatua de cera que te puedes imaginar. Y realmente hay unas de esas estatuas que son absolutamente fantásticas. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué es esto? Y yo sé la respuesta, tengo que decirte, es una estatua de cera que representa, por decir un cantante famoso en Colombia, a Carlos Vives. ¿Qué representa? ¿Qué es? Es una estatua de cera que representa a Carlos Vives. Y el que está al lado, lo que está al lado, ¿qué es? Lo que está al lado es el cantante, es Carlos Vives. Entonces nos damos cuenta que la palabra sustancia lo que significa es qué es una cosa. ¿Y qué significa transubstanciación? Cambio en la sustancia, cambio en la respuesta a la pregunta ¿qué es? Ahí está. Cambio en la respuesta a la pregunta ¿qué es? Entonces, antes de la consagración, ¿qué debo decir? ¿Qué es? Es pan, es vino. Después de la consagración, ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo. Por eso se habla de transubstanciación, cambio en la sustancia, cambio en la respuesta a la pregunta ¿qué es? Ya está. Eso no es difícil. Por supuesto, después de sucedida la consagración, no existe una desconsagración que haga que eso vuelva a ser pan. Por supuesto que no. Entonces, nos dice el 1375, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia, antiguos, venerables y autorizados predicadores de los primeros siglos, que marcaron la expresión de nuestra fe para siempre, afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y yo termino citando aquí a San Juan Crisóstomo y a San Ambrosio, que son los que nos presenta el catecismo en este número. Dice en Prodicione Iude Homilia San Juan Crisóstomo: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Y terminamos con San Ambrosio. Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. Eso dice en su obra sobre los misterios. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Por cierto, ese texto se lee por estos días en una de las horas litúrgicas. No es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Entonces, es Cristo el que realiza esa conversión y, por supuesto, ahí tenemos asegurada la presencia del Señor. Esa presencia del Señor es la que nos lleva a tener todos los actos de amor, los actos de devoción, los actos de adoración que son propios, que tienen que ser propios de la Eucaristía, es decir, de nuestro modo de tratar a la Divina Eucaristía. Y eso es lo que celebramos en una fiesta tan grande, tan bella como Corpus Christi. Pero de lo que sí tenemos que acordarnos es que más allá de esta festividad, pues que por supuesto es tan hermosa, todos los días de nuestra vida Cristo está. Los que cambiamos somos nosotros, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces,
Uno a veces está más fervoroso y a veces menos, pero Él está siempre amándonos, Él está siempre dándose, Él está siempre escuchándonos, Él está siempre acogiéndonos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.